cordial bienvenida en nombre de nuestras autoridades, la doctora Mara Cabanilla y nuestra decana de la Facultad de Posgrado, Karina Alvarado, al igual que todo el personal académico y administrativo que elaboramos en la universidad. Es un gusto para nosotros poder contar con su presencia en esta noche, donde vamos a abordar un tema interesante, profundo, que nos va a permitir tener una mirada desde una perspectiva científica en torno a la pedagogía y las categorías y su concepción desde el punto de vista científico. También le damos las gracias a todos los participantes que nos acompañan esta noche y sin más preámbulos me voy a permitir presentar brevemente el perfil de nuestro acompañante. El doctor Omar Abreu Valdivia es doctor en ciencias pedagógicas, es también licenciado en filosofía e historia, cuenta con 33 años de experiencia como docente investigador universitario y 32 años de experiencia en educación superior. Además, ha sido profesor invitado de la Universidad de Barcelona en España, también de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador y en el Instituto Universitario de México. Otra de las bondades y las virtudes de toda esta experiencia profesional de nuestro conferencista es que es integrante del Tribunal para la Defensa del Grado Científico de la Universidad de Salamanca en España. Sin más preámbulos, estamos totalmente abiertos para que usted desarrolle su conferencia y poder entonces acercarnos al mundo de la pedagogía desde una perspectiva científica. Sea bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. Ojalá que esa presentación que usted pues se corresponda con las expectativas que las personas tienen para escuchar esta breve presentación. Le agradezco muchísimo sus palabras, las acciones que usted ha desarrollado para coordinar este encuentro. También saludo cordialmente a todos los que tienen la gentileza de compartir esta experiencia con nosotros, especialmente a las autoridades de tan prestigiosa institución que usted mencionó hace unos minutos. Vamos a reflexionar entonces durante un tiempo muy breve acerca de algunos aspectos que durante algunos años vengo trabajando en compañía de otros investigadores en relación con lo que significa la pedagogía. Y después, por supuesto, me gustaría escuchar los criterios, los puntos de vista, las opiniones que yo creo que será lo más útil, lo más provechoso que vamos a tener en esta jornada. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, y acá entonces me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. ¿Están observando mi pantalla? Se observa. Lo puedo colocar en modo presentación, sí. Muchas gracias. Bueno, aquí está entonces la presentación que hemos preparado en relación con la pedagogía como ciencia, su objeto de estudio, sus categorías, y también hemos definido una ley, una sola ley. No hablamos de leyes de la pedagogía, sino de una ley de la pedagogía. Comencemos con esta pregunta que marca el rumbo de lo que queremos compartir con ustedes. ¿La pedagogía es una ciencia? ¿Es una ciencia? En torno a esto hay un gran debate y hay una polémica que en los últimos años ha tenido mucha importancia y también tiene un protagonismo significativo en las publicaciones alrededor de este contenido. Quiero que estas preguntas también sean una especie de derrotero. ¿Qué posiciones epistemológicas existen al respecto? ¿Qué postulados utilizan los defensores de cada posición? Porque sabemos ya de antemano que hay dos posiciones. Algunos investigadores dicen que sí es una ciencia y otros dicen que no.
Cuantitativamente pudiéramos decir que el número de los que niegan el carácter de ciencia de la pedagogía es superior al que afirmamos. Yo soy de los que afirman que sí es una ciencia. La pedagogía cuenta con un sistema teórico. Si no es una ciencia, ¿qué cosa es? Si es una ciencia, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Cuáles son sus categorías? ¿Cuáles sus leyes o su ley? ¿Y cuáles sus principios? Bueno, comencemos por estos fundamentos epistemológicos de los autores que se pronuncian alrededor de esta polémica, si es ciencia o no es ciencia. Y a mí me llama la atención esta idea de Olesco, que dice que los estudios al respecto han florecido en los últimos años. Sin embargo, Lederman piensa que este tipo de debate es insuficiente. Aunque se reconoce que estos estudios han florecido, el debate todavía es insuficiente, pues la pedagogía ha tenido que recorrer, y en esto tiene mucha razón, un largo camino. Y en ese camino ha habido altibajos e incertidumbre también al respecto de su condición de campo científico. Hay, por supuesto, otros criterios, y a mí me interesa resaltar el de este colectivo de autores que encabeza Corsuet, que afirman que se ha acumulado una capa sólida de conocimiento de carácter pedagógico, pero no se interpreta adecuadamente. O sea, hay un volumen, una capa de conocimiento de carácter pedagógico, sin embargo, la interpretación todavía está distante de lo que se necesita. Y según Pérez, que también encabeza un colectivo de autores, esta polémica exige una ardua labor de reflexión, verificación y contraste de los implicados en el estudio y la práctica. La práctica es el criterio valorativo de la verdad para elaborar una terminología común. Este es uno de los grandes problemas, elaborar una terminología común. Y vamos a ver por qué este es un problema. Aquí hay un autor de origen asiático que manifiesta que en la polémica, la discusión ha llevado a dos posiciones, como ya adelanté. Hay un grupo de autores que dicen que sí es una ciencia y hay un grupo de autores que niegan esa condición de ciencia. Y cada uno tiene sus argumentos, cada uno utiliza las ideas que les parece que puedan justificar la posición que tiene al respecto. Y Mendoza dice que es una disciplina, ya por tanto está diciendo que es una ciencia y que es muy dispersa. También afirma que es un proyecto en construcción. Yo creo que sí que es un proyecto en construcción. Todavía la pedagogía como ciencia es muy joven y estamos construyendo el sistema teórico que la identifica como tal. Sin embargo, este criterio yo quiero resaltarlo porque me parece que está alejado de lo que, al menos de la forma en que otros autores plantean este problema. Se proyectan alrededor de esta disyuntiva. Y lo voy a leer porque en algún momento me parece, con algunos términos, me parece hasta un poco agresivo en relación con la manera en que defiende su posición. Es el caso de Moreno, que plantea que no es una ciencia. Y hay un término que reitera insistentemente, el término de vacío. No es una ciencia, sino un lenguaje sin significado, un discurso vacío, aparece por primera vez el término, carente de contenido y una jerga vacía, insiste. Los argumentos que utiliza son la resistencia a usar el método científico. Nótese esto, resistencia a usar el método científico. La multiplicación de palabras, dando nuevos nombres a cosas que ya tenían uno. La utilización de un lenguaje vacío por tercera vez y la multiplicación de tonterías. Vean qué término tan antiacadémico, que chocan contra el buen sentido de cualquier profesor. Esta es la postura más agresiva que yo he encontrado en años de estudio alrededor de la polémica relacionada con que si la pedagogía es una ciencia o no lo es. Veamos entonces cuáles son
los objetos de estudio que algunos autores consideran que le pertenecen a la pedagogía. Este es un ejemplo de la diversidad de términos que algunos de los autores mencionó. Comencemos por este primer objeto de estudio, la educación. Bueno, la mayoría de los autores afirma que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Y aquí en esta diapositiva, bueno, hay una muestra de un número importante de autores que afirman desde diferentes postulados con argumentos que pueden diferir unos de otros, que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Yo no coincido con este criterio y después les voy a explicar por qué yo afirmo que la educación no es el objeto de estudio de la pedagogía. Hay otros autores que consideran que el proceso de enseñanza-aprendizaje, así le llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje, es un único proceso, no son dos procesos, es un único proceso integrado en el que todos sus agentes personalizados aprendemos. Y hay autores que dicen que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el objeto de estudio de la pedagogía. En algunos casos que se trata de establecer los vínculos entre esos agentes personalizados, o sea, estudiantes y profesores, y en otro caso, pues, que si se introduce la tecnología, que si no se introduce la tecnología, en algunos que sí tiene una función de interpretación de lo que ocurre en ese complejo proceso. Yo tampoco coincido con esta opinión. Desde mi punto de vista, no es el proceso de enseñanza-aprendizaje el objeto de estudio de la pedagogía, y después les voy a decir también por qué pienso de esta manera. Y hay también otros autores que piensan que hay muchos objetos de estudio de la pedagogía y que son diversos, que son diferentes. Por ejemplo, aquí está el caso de Ulabeckova, que plantea que estudia la transferencia de las tradiciones y costumbres, o sea, lo que la humanidad ha acumulado durante tantos años y se conoce con el nombre de cultura. Así, sencillamente, es un problema de transferencia de la herencia cultural que la humanidad ha creado. Calzadilla afirma que estudia el descubrimiento, apropiación de carácter cognitivo y la aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades de los procesos, y escuchen aquí, procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. ¿Cuántos procesos? Una diversidad, otra vez, de terminología que utilizan algunos autores para negar el carácter de ciencia de la pedagogía. Mendoza dice que el campo de la pedagogía consiste en aquel saber que trasciende, que va más allá de las cosas tradicionales, de lo que acontece cotidianamente en el ir y venir, en la vida de los seres humanos. Y hay otros autores, encabezados por Pérez, que consideran que la pedagogía centra su atención en el proceso educativo. Que el objeto de estudio de la pedagogía es el proceso educativo. Y yo coincido con este último criterio. Para mí, el objeto de estudio de la pedagogía es el proceso educativo. Bueno, quise también colocar estas ideas porque, insisto, estas cosas que ocurren cotidianamente en nuestras aulas son razones que utilizan los que niegan el carácter de ciencia de la pedagogía. El otro día, por ejemplo, estaba explicando a un grupo de estudiantes de México los modelos pedagógicos. Y hay una diversidad de propuestas de modelos pedagógicos. Estos son los que más se repiten. El modelo carismático, el modelo de ajuste, el modelo de relación y el modelo de interrelación. Pero si vamos a establecer, me parece que es una terminología excesiva y que a los autores que defienden cada uno de estos modelos les cuesta mucho trabajo utilizar los argumentos para diferenciar a un modelo de otro. Para mí esa es una razón que, repito, utilizan los autores que niegan el carácter de ciencia de la pedagogía. Para mí existen dos modelos. El modelo tradicional, el modelo que centra la atención en el modo de actuación
del docente, que es el protagonista de ese proceso, y cuyas consecuencias son esas imágenes que les he colocado a la izquierda de mi pantalla. Y un modelo alternativo, porque lo que define el carácter de un modelo es el modo de actuación del docente, del profesor, la manera en que él conduce lo que tiene que hacer dentro del escenario educativo y la manera en que aprenden los estudiantes. También hay una diversidad de términos para definir el aprendizaje. Se habla de un aprendizaje colaborativo, de aprendizaje por proyecto. El término que más se utiliza, el que parece que más le llama la atención por altisonante a los docentes, el aprendizaje significativo. Sin embargo, para mí hay un tipo de aprendizaje que tiene una categoría y una condición que es mucho más abarcador. Es el aprendizaje desarrollador. ¿Por qué razón? El aprendizaje desarrollador integra el resto de los aprendizajes. ¿Y qué lo caracteriza? En primer lugar, que lo que aprenda el estudiante sea útil para la vida, que lo que aprenda el ser humano sea útil para la vida, que llame la atención, que le sirva para vivir, para insertarse en la sociedad y para desarrollarla. En segundo lugar, el tránsito de la dependencia a la independencia, que el ser humano pueda aprender, que pueda hacerlo por sí mismo, que pueda hacerlo solo, sin la guía, sin la conducción de un profesor durante toda la vida. Y lo otro, que es muy importante, es que ese tipo de aprendizaje le facilite los métodos, las técnicas y los procedimientos a la persona para que su vida sea un continuo aprendizaje, para que no deje de aprender durante toda su vida. Y eso para mí es lo que debemos hacer en los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje. Si logramos que el aprendizaje sea de esa manera, podemos ahorrarnos muchos términos y podemos también evitar esa dispersión que utilizan otros autores para negar el carácter de ciencia de la pedagogía. La educación es un fenómeno muy complejo y por tanto, como un fenómeno tan complejo que existe desde el momento mismo en que apareció la sociedad, no puede ser el objeto de estudio de una sola ciencia. Por eso afirmo con toda la lógica que no es la educación el objeto de estudio de la pedagogía. No es el objeto de estudio de la pedagogía. La educación es el objeto de estudio de varias ciencias y de varias disciplinas. No es de la pedagogía. Ahora, dentro de la educación hay otros procesos que son muy importantes. Hay uno que es el macro proceso dentro de la educación y a ese le llamamos proceso educativo. ¿Qué es el proceso educativo? El macro proceso que ocurre en una institución escolarizada. No ocurre fuera de la institución educativa. Y a ese macro proceso, que tiene lugar en todos los escenarios de la institución educativa, a ese macro proceso le llamamos entonces proceso educativo. En las gradas, en las escaleras, en el bar, en la cafetería, en la cancha deportiva, en el teatro, en los pasillos, en todos esos lugares se desarrolla el proceso educativo. En las materias que están fuera de la malla curricular, en la formación de los valores, en la formación de las normas de conducta, en los argumentos que utilizamos para la convivencia armónica de la sociedad, en todo eso está presente el proceso educativo. Y hay un proceso que es el núcleo de ese proceso educativo. Y a ese le llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje. Está asociado a una materia que también está vinculada con una ciencia y ocurre específicamente dentro de los salones de clase. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar ese proceso? Bueno, pues entonces ese objeto de estudio le corresponde a la didáctica como ciencia. Y tengo también algunas publicaciones que tienen que ver con este fenómeno. Entonces, la educación es objeto de estudio de muchas ciencias. El proceso educativo, que es el macro proceso de la educación, es objeto de estudio de la pedagogía, y el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el núcleo del proceso educativo, es el objeto de estudio de la didáctica. Ahora, el proceso educativo escolarizado. La pedagogía no estudia los intentos educativos que aparecen, por ejemplo, en los medios de comunicación. No, la pedagogía no se ocupa de eso. La pedagogía se encarga del proceso educativo en una institución escolarizada, en una institución educativa.
Inicialmente, ¿qué pasó? Bueno, los primeros estudios de la educación vinieron desde la filosofía. Después se integraron otras ciencias, otras disciplinas como la psicología, la antropología, la economía, la psicología, la biología, entre otras. Aparecieron también disciplinas que fueron teniendo ese apellido: filosofía de la educación, sociología de la educación, psicología de la educación, bueno, todas esas con esa antropología de la educación, pero después se fue quedando ya este fenómeno educativo en manos de la pedagogía, la didáctica y de una disciplina que no se menciona mucho, que es la metodología. Porque si yo afirmo que el proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso es objeto de estudio de la didáctica, también digo que el proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia específica es el objeto de estudio de una disciplina que se llama metodología. Metodología de la física, de la historia, de la matemática. Eso es objeto de estudio de esa disciplina. Ahora, el proceso de enseñanza-aprendizaje, si yo digo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física en un grado escolar, de la matemática en una institución educativa, ese es objeto de estudio de la didáctica. La didáctica es quien se encarga de establecer las regularidades de ese proceso a nivel de grado de institución. La pedagogía es una ciencia, ya lo estoy afirmando, es una ciencia. Y esa posición la sustento en que tiene un objeto de estudio, tiene un sistema de categoría, tiene una ley y tiene también sus principios. Para llegar a esa conclusión he recorrido un largo camino y por supuesto he tenido que estudiar una terminología dispersa, contradictoria, y elaborar, por supuesto, también mi propia propuesta. Hay una precisión que hace el doctor Ramón Pla López, no sé si estará presente, en algún momento del día me dijo que iba a intentar conectarse, que fue además el tutor de mi tesis de maestría, de mi tesis de doctorado, y es para mí un paradigma en la educación y especialmente en el desarrollo de las posiciones y de la epistemología que tiene que ver con la pedagogía. Y el doctor Ramón Pla López afirma categóricamente que el proceso educativo es el objeto de estudio de la pedagogía. Ahora, no es un proceso educativo simple, no podemos decir que es cualquier proceso educativo. Por eso también en algún momento voy a referirme concretamente a las características que debe tener el proceso educativo que es estudiado por la pedagogía. Y es el proceso educativo sistemático. Esa es la primera característica. Conscientemente organizado, orientado, dirigido y desarrollado en una institución docente mediante objetivos, contenidos, métodos, medios, fuentes y evaluación. Fundamentado en una concepción pedagógica de la que son portadores, no son enunciadores. Escucho discursos vacíos, escucho arengas que quieren tener un rumbo, una intención académica, y no lo tienen porque no son portadores entonces de esa concepción pedagógica. Directivos, docentes, y especialmente directivos y docentes, tienen que ser portadores de esa concepción pedagógica. Pero esa concepción implica también a estudiantes, a familiares y a integrantes de la comunidad. Entonces vean que es un proceso educativo complejo, por eso decía, no es el proceso educativo que intentan desarrollar los medios, no es el proceso educativo espontáneo que puede existir entre determinados agentes de una comunidad, sino que es el proceso docente educativo de una institución que está dirigido y condicionado por estos factores que acabo de mencionar. ¿Qué otras características? Bueno, ese proceso parte del diagnóstico, el diagnóstico como una condición para salvar, el diagnóstico que no puede ser nunca para avergonzar. El diagnóstico encierra todo el arte de salvar, conocer potencialidades y debilidades,
para estimular las potencialidades y para contrarrestar las debilidades. Responde a las demandas y a los problemas de una sociedad y eso se expresa en los objetivos. Por eso el proceso educativo tiene obligatoriamente que considerar los objetivos. Y en la formulación de esos objetivos participan todos. No pueden ser objetivos formulados por alguien en específico por muchos niveles de jerarquía que pueda tener. Integra los contenidos a través de la sistematización del conocimiento, de la ciencia y de ese carácter que debe tener expresado en la interdisciplinaridad. Y va transitando de la familiarización, que es un momento inicial, la comprensión, el dominio, la sistematización, la autoevaluación y la asimilación consciente. Este es un término que a mí me gusta utilizar mucho. Este término consciente, hablo de disciplina consciente, hablo de asimilación consciente. Eso tiene que ver con la necesidad de que lo que se aprende tiene una utilidad para la vida. Sirve para que el ser humano sea, en primer lugar, una mejor persona y que se pueda insertar en la sociedad y transformar. Se contextualiza ese proceso mediante problemáticas que se van incorporando y que están implícitas en ese contenido, porque la sociedad evoluciona, cambia, el contexto se va diferenciando y debemos estar al tanto de eso para incorporarlo a ese sistema de contenido. Incluye componentes y contextos institucionales, familiares y comunitarios y el uso de métodos participativos, procesos de búsqueda y de solución de problemas sociales, utilizando fuentes diversas, de manera que no haya un solo criterio, que el estudiante pueda arribar a conclusiones a partir del estudio de fuentes diversas y que el criterio del profesor no sea el que prevalece. Puede haber diferencia entre lo que piensa el docente y lo que piensa el estudiante. Puede haber esa diferencia. Lo importante es que se utilice el razonamiento y los argumentos para defender cada una de las posiciones. Integra, por tanto, lo cognitivo, lo afectivo, actitudinal, los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las fuentes, la evaluación, el vínculo con la vida y la práctica y lo que llamamos también el componente laboral. La educación tiene que estar vinculada con el sentido práctico y con la utilidad laboral que tiene lo que se va enseñando y aprendiendo. ¿Qué categoría tiene la pedagogía? Estas son pares de categorías. En algunos casos, pares de categorías que, bueno, también pueden estar implicadas en otra ciencia. Educación e instrucción. Pares, ¿por qué? Porque no se pueden separar. Sabemos que educación e instruir no es lo mismo que educar. La primera se refiere especialmente a lo que tiene que ver específicamente con el sistema de contenido de una ciencia. Lo segundo tiene que ver con los valores humanos. Pero son en la educación dos categorías que forman un par, van al unísono. Formación y desarrollo. Tal vez alguien piensa que le pertenece más a la psicología y puede tener razón. Pero la formación y el desarrollo están implícitas y estrechamente vinculadas en el proceso educativo institucional de una institución. Y la comunicación y la actividad. La actividad condiciona el desarrollo de la comunicación. No puede haber en la educación una categoría sin la otra. Estas son tres pares de categorías que desde nuestro punto de vista identifican el sistema teórico de la pedagogía como ciencia. Y una ley, ya dijimos, no leyes, sino una ley que consiste en esto. El proceso educativo es patrimonio de instituciones educativas, no es de otra institución, de la institución educativa. Está condicionado histórica y lógicamente también. Socialmente es planificado, organizado, dirigido y desarrollado pedagógicamente. Exige de una relación dialéctica, yo diría también que dinámica, entre sus agentes personalizados, educador y educando, mediante objetivos, contenidos, métodos, evaluación, fuentes y una dinámica desarrolladora de enseñanza-aprendizaje en diferentes escenarios educativos.
en función de la formación integral y contextualizada del ser humano durante toda la vida. Y los principios que entonces sustentan esa ley, porque la ley se aplica, se cumple, se pone en práctica mediante los principios. Unidad entre lo afectivo y lo cognitivo. Tampoco puede haber un divorcio entre una cosa y la otra. El ser humano no es pasivo ante el mundo. Y cada uno de los hechos que ocurre, pues genera que esa parte afectiva del ser humano se active ante cada acontecimiento, ante cada hecho, ante cada cosa que ocurre en el mundo en que vivimos. El carácter consciente, activo e independiente de los sujetos. No podemos seguir pensando en que el estudiante tiene que ir obligatoriamente de nuestra mano, que el estudiante tiene que aceptar pasivamente todo lo que nosotros decimos, que la última y la única verdad la tenemos nosotros en el aula. No puede ser así ni en ninguno de los escenarios de la institución educativa. La correspondencia entre la comunicación educativa y la actividad, el sentido práctico que debe tener todo lo que hacemos en una institución educativa. Y por supuesto, la unidad de las influencias, de los contextos y de las interacciones. Yo hace unos días estaba recordándole a un grupo de estudiantes que la institución más importante de una comunidad tiene que ser la escuela. Y la escuela es responsable de ganar esa importancia, de ganar el respeto, de ganar esa autoridad, para que los integrantes de la comunidad lo vean como tal. Quiero finalizar esta breve presentación haciendo, digamos, un llamado a la conciencia de todo lo que tenemos que ver con la educación. Recuerdo una carta memorable que escribiera el 2 de febrero del año 1895, el más universal de todos los cubanos, José Martí, a una niña que crió como si fuera su hija, María Mantilla, le decía: tú hallarás, no se sabe bien sino lo que se descubre. Potenciemos esa capacidad, demos la posibilidad a los estudiantes de descubrir, no callemos a los estudiantes con nuestras verdades aplastantes. Convoquemos a que todos tengan la posibilidad de aprender a partir del desarrollo de esas potencialidades que hay indiscutiblemente en cada uno de los seres humanos. Seamos entonces los mentores, los catedráticos, seamos los tutores, pero también los padres amorosos de cada una de esas individualidades que tenemos en nuestras manos por mandato de la sociedad. Estas son las ideas muy breves que quería compartir con ustedes y, bueno, pues la doctora Xiomara definirá ahora el rumbo que vamos a continuar, pero para mí sería extraordinario escuchar algunos criterios, algunas valoraciones. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta participación y por acercarnos a todo su trabajo científico en torno a la caracterización de la pedagogía como ciencia. Hemos recibido algunas preguntas de nuestros participantes. Creo que pudiéramos empezar el debate por allí, porque que los propios docentes sintamos que nuestra práctica está arropada por una ciencia, y esa ciencia es la pedagogía, cuando estamos dentro del ámbito de la educación formal, en el caso de lo que usted plantea, ¿no? De que estamos en el ámbito institucional y es a través de toda esa confrontación y acercamiento de diferentes posturas y prácticas educativas, pues están viabilizadas a través de una concepción científica, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas por las cuales pudiéramos comenzar, y la más sencilla, ¿qué relación entonces hay entre pedagogía y educación? Nos comenta uno de nuestros participantes de la conferencia de esta noche. Una relación muy estrecha. Yo utilizo un término que es de mucha utilidad
para mí el término dialéctica. Algunos le temen porque es un vocablo que se utiliza mucho dentro de la terminología marxista, ¿no? Y algunos pues no lo utilizan por esta razón. Sin embargo, la dialéctica es la que explica la relación que hay entre los objetos y los fenómenos de la realidad y el nivel de interdependencia que hay entre todas las cosas que existen en el mundo. Cada objeto, cada cosa tiene su propósito en este mundo en el que vivimos. Si la educación es por esa complejidad que tiene, y es tan compleja que yo digo que es la única que puede cambiar el mundo caótico en el que vivimos. Solo la educación puede cambiarla. Para eso hay que tener voluntad política. La voluntad política le corresponde a los gobernantes, por supuesto. Si la educación es ese fenómeno complejísimo que es estudiado por tantas ciencias, y la educación tiene un elemento muy importante que es el proceso educativo, que es lo que ocurre con una institución institucionalizada, escolarizada, y la pedagogía se encarga de estudiar ese proceso educativo. Hay una relación dialéctica entonces entre la educación y la pedagogía. Lo que no es correcto desde mi punto de vista es decir que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. No es correcto. Porque la educación como fenómeno complejo tiene connotaciones políticas, tiene connotaciones económicas, tiene connotaciones biológicas, sociológicas, antropológicas, y por tanto no puede ser objeto de estudio de una sola ciencia. Si estoy diciendo que el desarrollo de la educación depende de la voluntad política que tengan los gobernantes, imagínense ustedes cómo la pedagogía se va a encargar entonces del estudio político de la sociedad, ¿no? Por eso es que le corresponde a muchas ciencias estudiar la educación y a la pedagogía estudiar el macro proceso de la educación, que es el proceso educativo. Esa es la relación entre pedagogía y educación. Qué interesante, doctor, hacer esa distinción, ¿no? Entre la pedagogía ya centrada como ciencia en el sistema educativo y el proceso que se da a lo interno, ¿no? De esa práctica educativa. Aquí uno de nuestros participantes también entonces nos lleva a pensar en algo. ¿Se podría considerar a la didáctica como ciencia aparte de la pedagogía? Porque muchos investigadores dicen que la didáctica es una ciencia nueva, una ciencia joven. ¿Qué perspectiva tiene usted al respecto para que nos comparta? Claro, también he insistido en eso en los últimos tiempos. Tiene también una relación con la pedagogía, por supuesto, ¿no? Porque el núcleo del proceso educativo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la didáctica entonces es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una ciencia, tiene su objeto de estudio, también tiene sus leyes, también tiene categorías. Hay un artículo que publiqué, no creo que hace haga mucho tiempo, explicando cuál es el objeto de estudio, cuáles son las leyes, las categorías de la didáctica. Ahora, como yo también soy contrario a esta diversidad de criterios de terminología, no de criterios, sino de terminología, también explico en el artículo que hay una ley y que no debemos ir mucho más allá. Y esa ley tiene que ver con la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si la ley de la pedagogía es la que explica la lógica del proceso educativo, la de la didáctica es la que explica la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como dije, está asociado a disciplinas que están vinculadas a materias, a asignaturas que están vinculadas con una ciencia. No todas son ciencias, algunas son ciencias, pero aún cuando una asignatura en específico no es una ciencia, sí está vinculado con el sistema categorial de una ciencia. Entonces la didáctica se encarga de estudiar
ese proceso, el núcleo del proceso educativo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, gracias al doctor Osmando. Hacemos esa diferenciación, ¿no? Y también esa relación al mismo tiempo entre la pedagogía y la didáctica, ¿no? Cada una como vistas como ciencia, ¿no? Ahora, por aquí una pregunta más a profundidad relacionada, pero en términos de lo que usted nos está planteando, ¿cómo combatimos el adoctrinamiento y favorecemos el desarrollo intelectual? Yo lo vi por ahí en una de sus diapositivas con los principios, a ver. Óigame, pues, qué maravilla, ¿no? Eso tenemos que proponerlo todos, los que tenemos la responsabilidad de la formación de los seres humanos. Pues yo diría que, en primer lugar, siendo nosotros los docentes la principal fuente del contenido para los estudiantes. Alguna vez alguien me preguntó en un aula, pero doctor, ¿y usted dice que el profesor es la principal fuente del contenido del estudiante? Y le dije, sí. Me dice, ¿pero en qué sentido? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo se siente? Digo, pues sí, cómo se viste, cómo camina, cómo se sienta, cómo se pronuncia, en todos los sentidos, porque el contenido es eso. El contenido implica no solo las categorías de una ciencia, el contenido también implica la imagen, y estoy seguro que hay una persona que me está escuchando que va a estar de acuerdo conmigo, la importancia que tiene la imagen en el desarrollo del conocimiento y en la formación de los seres humanos. Y somos nosotros las personas más observadas del mundo. No es un actor, no es el más famoso de Hollywood, somos nosotros los más observados del mundo. Y por tanto, esa condición de docente debemos tenerla, y de educadores debemos tenerla en todos los escenarios en los cuales nos desarrollamos. Vayamos en contra del dogma. Dejemos que el estudiante utilice argumentos para explicar su posición, para explicar la lógica de su respuesta. No aceptemos que haya una respuesta exclusiva para cada pregunta. Una pregunta puede tener muchas respuestas. No aceptemos que haya una sola manera de analizar un fenómeno, una sola solución única para un problema, sino que busquemos que el estudiante nos explique a nosotros la lógica de su posición, la lógica de su respuesta. Y eso va a tener un sentido. Y no aceptemos que hay una sola manera de interpretar el mundo. Puede haber tantas formas de interpretación del mundo, de comprenderlo, de plantear su desarrollo como seres humanos existan. Y si nosotros incentivamos eso, si en nuestras clases propiciamos eso, pues estamos luchando contra el adoctrinamiento, que es una de las maneras fatales de la formación de un ser humano. Y el mundo en que vivimos, la confrontación ideológica que hay en el mundo en que vivimos, pues nos muestra que cada uno defiende una verdad única. Y que yo, cuando oigo hablar de democracia, cuando escucho hablar de Estado de Derecho, yo digo, ¿pero de qué me hablan? ¿De qué me hablan? Cuando son términos que son tan vilipendiados y que utilizan con una demagogia total y absoluta en tantos escenarios. Yo prefiero no escucharlos. Sinceramente prefiero no escucharlo. Y yo prefiero que la gente construya el tipo de sociedad sin apellido, que sea funcional para todos, que pueda satisfacer las necesidades, las demandas, las aspiraciones, los sueños de todos. Un maestro, un educador no puede frustrar los sueños, no puede frustrar las esperanzas, no puede contrarrestar las ilusiones. Por favor, cada ser humano que tenemos en el aula es una individualidad y tenemos que respetar esa manera de expresarse, de comportarse. Para ello hay que saber casi todo lo que podamos. Una vez me preguntaron, pero hay que saber tanto, si desayunó, si no desayunó, si vive con el padre, con la madre. Sí, hay que saberlo. Tenemos que conocerlo, es nuestro deber, es nuestra obligación. El diagnóstico es eso, es conocer todo lo que podamos de cada una de esas personas para salvarlo,
para colocarlo en posición de éxito. Esta es una expresión que utilizo también con toda, ¿cómo se llama?, vocación apasionada. Coloquemos a nuestros estudiantes en posición de éxito. Hagamos eso. Hay estudiantes que son de 10, otros de 7, otros de 8. No, no es cierto. Puede haber estudiantes brillantes desde el momento en que entramos al aula y puede haber estudiantes que tengan un nivel de desarrollo menor. Sin embargo, en el transcurso de lo que nosotros hacemos, logramos que ese estudiante avance en comparación con su nivel inicial, también merece la calificación de 10 puntos. Por favor, estimulemos a los seres humanos para que aprendan, para que sean buenas personas, para que sean profesionales competentes, para que se inserten en el mundo, para que no lo contemplen pasivamente, sino para que lo modifiquen. Pero en primer lugar, desde la posición de buenas personas, de buenos seres humanos, con sentimientos cabales. Bien, doctor. Aquí una opinión en torno que quieren transmitirle, excelente descripción sobre las formas de interpretar, de aprender y aplicar el conocimiento y experiencia, sin regirse a una única verdad, dado que las realidades son construidas desde las diversas perspectivas. Y ya una última pregunta en aras del tiempo, porque sé esto es un tema de debate, de mucha discusión, porque también podríamos abordar la contraposición, ¿no? Los que dicen que la pedagogía no es ciencia y cómo los convencemos o qué deberíamos decir, ¿no? Pero aquí esta pregunta le quiero compartir, considerando que la sociedad va cambiando rápidamente, ¿cuál sería el mayor reto del sistema educativo? Desde su experiencia y perspectiva. Comportarse a la altura de su tiempo. No quedarse rezagado. Este es un término también que utilizo con mucha frecuencia. Ni un átomo de segundo. No podemos darnos ese lujo. Hay que estar en concordancia con lo que ocurre en el mundo. La clase de hoy no puede ser igual a la de mañana. La clase tiene que ser distinta, aunque el tema se parezca, porque el mundo cambia de manera muy dinámica. El mundo cambia constantemente. Y esas modificaciones son inevitables. Las clases la manera en que se desarrollaba la educación hace 2 años es muy distinta a la manera en que se desarrolla en la actualidad. Ese dinamismo del mundo nos ha obligado a reinventarnos como docentes. Ahora, no esperemos a que ocurra algo distinto. No esperemos a que haya una catástrofe cada cierto tiempo. Sintamos el rigor de modificarnos, de transformarnos, de comportarnos a la altura de la exigencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso, esta última idea, unidad de influencia de los contextos y de interacciones, esta que que aparece en la diapositiva que todavía se mantiene en nuestra pantalla. Eso es muy importante para que nosotros seamos las personas más actualizadas del mundo complejo, dinámico, cambiante, a veces absurdo, a veces caótico, muchas veces absurdo y caótico, en el cual nos corresponde vivir y el cual también tenemos que transformar, pero no para algunos de sus habitantes. Esa transformación tiene que ser, por favor, con todos y para el bien de todos. Si no, no tendría sentido, no tendría lógica. No hay razones que puedan justificar que el mundo esté solo en función de algunos. El mundo tiene que ser para todos, por favor. Doctor Omar, primero darle las gracias por todas estas ideas compartidas, por acercarnos, como le dije al inicio, a esa perspectiva de la pedagogía vista como ciencia, en aras de que también los docentes sintamos que podemos, desde una perspectiva científica, también hacer un abordaje de nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje y sentirnos que también somos ciencia, ¿no? Cuando actuamos, interactuamos en nuestras aulas. Además, también está decirles a todos nuestros participantes por haber asistido. Bueno, realmente hay un gran interés
de nuestra audiencia por conocer y profundizar en otros temas. Entonces, seguramente desde la maestría en educación y nuestra maestría de educación, tecnología e innovación, seguiremos indagando en estas temáticas. Esperamos poder volver a contar con usted, con su presencia, y bueno, ha sido un gusto haber compartido con usted este espacio. Muchas gracias, doctora Xiomara, por su gentileza, por su vocación de educadora, la manera en que se proyecta. No le estoy evaluando, por supuesto, no me corresponde, ¿no? Pero en esa forma en que usted se comunica, pues evidentemente demuestra esa condición y esa capacidad que nos identifica a los educadores. Yo sencillamente desde esta posición de humilde maestro, no sé, se me ocurre decir que me arranco el corazón del pecho inútil y lo coloco en manos de todos los que quieran alguna vez compartir sus ideas conmigo con la esperanza de que lo acepten o lo desconozcan, pero mucho más con la ilusión de que lo acepten. Muchas gracias por esa paciencia y por haber tenido la gentileza de escuchar. Bueno, con esto ya sí damos por cerrada nuestra conferencia digital de hoy día. Y bueno, nuevamente seguro que tendremos espacios para poder seguir dialogando creativamente en torno a la pedagogía como ciencia. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.